Illescas, Toledo, en 1957, se ordenó sacerdote en 1981 y pertenece a la Hermandad de los Sacerdotes Operarios del Sagrado Corazón de Jesús, para nosotros conocido como operarios diocesanos. Licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, licenciado en Estudios Eclesiásticos y en Filología Bíblica Trilingüe por la Universidad Pontificia de Salamanca. También realizó estudios de posgrado en Washington y en Jerusalén y es doctor en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca, que podríamos decir que casi que es su casa de estudio, de reflexión, de investigación. Allí, si alguien va, generalmente lo va a encontrar, ¿no? Si no está por ahí dando alguna conferencia, es su casa. Santiago ha sido coordinador de la región de Europa del Sur de la Federación Bíblica Católica, secretario de la Asociación Bíblica Española y director del Instituto Bíblico y Arqueológico de Jerusalén. En el 2010 fue nombrado director de la Asociación Bíblica Española, AB. En 1996 inició su actividad como profesor de Nuevo Testamento en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Del 2002 al 2006 se desempeñó como vicerrector académico de la universidad y en octubre del 2011 y por unos meses fue decano de la Facultad de Teología. Todo esto está muy bien, pero sobre todo estamos muy contentos porque Santiago es un gran amigo y realmente con una generosidad muy grande comparte con nosotros estos días su trabajo y su reflexión. Como vinieron a escucharlo a él y no a mí, le paso la palabra y te damos una muy grata bienvenida. Vamos a probar que se oiga bien. ¿Sí se oye bien? ¿Y todo bien? ¿Lo de atrás? ¿Oye? Sí. Bueno, pues antes que nada, pues quiero decirles que estoy muy contento de poder compartir con ustedes aquí esta tarde pues una reflexión que he venido haciendo a lo largo de los últimos años. Y me gustaría que esta conferencia, esta exposición, pues fuera eso, un compartir lo que he venido haciendo. Voy a exponerles título de la conferencia. En realidad casi no aparecía en el anuncio. Ustedes han venido porque les han animado personas que conocen y con las que trabajan y me consta, y quiero hacer una especial mención, me consta que hay personas que han venido de muy lejos. Eso realmente me impresiona mucho y ojalá que hoy al terminar pues piensen que no han perdido el tiempo en este viaje, sino que han aprovechado. He preparado una pequeña presentación para seguir la charla. No hace falta. ¿Se ve así? Sí. Entonces no se podrá grabar. Sí, se puede. Como no es tan importante la presentación, pero quizá con alguna luz no pasa nada, quizá con alguna luz se pueda seguir viendo. Que suban un poco la luz, así se puede filmar. Estamos preguntando eso. ¿Se ve? ¿Ahí está bien? Bueno, muy bien. Bueno, esa presentación es un poquito de apoyo para lo que voy yo a decir y quiero llamar la atención de ustedes sobre todo, en primer lugar, sobre el título, la nueva evangelización. Y le he puesto un subtítulo, reconstruir la historia para renovar la memoria. Este ha sido para mí el descubrimiento que he hecho a lo largo de estos años desde que empecé a estudiar el tema de la primera evangelización. Entonces quiero contarles cómo surgió en mí el interés por este tema y cómo surgió de alguna manera la obligación de tenerme durante unos meses a profundizar en esta experiencia de la primera evangelización.
Hace ya un año y pico, casi 2 años, pues se anunció, todos ustedes lo recordarán, el Papa Benedicto XVI anunció la convocación, convocó un sínodo extraordinario de obispos que debería tratar sobre el tema de la nueva evangelización. La nueva evangelización. Este había sido un tema que había venido escuchándose durante mucho tiempo, ¿no? Era una especie de estribillo que se repetía, ¿no? La nueva evangelización. Y en ese momento yo estaba, mi área de trabajo, mi área de interés es sobre todo el estudio de los evangelios y en general del Nuevo Testamento, los orígenes del cristianismo, pero estaba centrado sobre todo en el estudio de los evangelios, en la trayectoria que voy siguiendo, pero de pronto, al escuchar esta convocatoria y al ver el interés que suscitaba y sobre todo la necesidad tan grande que, al menos en el contexto en el que yo vivo, estábamos experimentando en relación con la evangelización, me pareció que era una obligación moral para mí el dedicar un tiempo a, digamos, hacer una aportación a esta convocatoria que la Iglesia nos hacía. Y yo la tenía que hacer desde el puesto en que me encuentro, ¿no? Desde los estudios, desde la reflexión, desde mi puesto en la Facultad de Teología. Es decir, creo que los estudiosos debemos estar muy atentos a los signos que la Iglesia, las llamadas que la Iglesia nos hace, los signos de los tiempos, y decidí que si Dios me daba salud y tiempo, y me dio las dos cosas, pues dedicaría un tiempo a estudiar este tema. Y entonces, entrando en el estudio, yo me había dedicado, había escrito sobre la primera evangelización, sobre todo sobre los comienzos del cristianismo, porque es un área de trabajo que estamos en el grupo al que yo participo, pero les aseguro que me he encontrado con una ocasión para pensar algunas cosas importantes y me he encontrado con algunas gratísimas sorpresas. Y ahí viene el subtítulo. Es decir, cuando empecé a estudiar este tema, me pareció que no podía ser solo un estudio, diríamos, de un acontecimiento del pasado que puede ser más o menos importante para nosotros. Ciertamente lo es mucho. Todo lo que haya ocurrido entre nosotros en el cristianismo es importante, pero y es mucho más importante lo que ocurrió en los orígenes. Pero al profundizar en este estudio de los orígenes cristianos, pues fui dándome cuenta de que efectivamente se trata de una parte de nuestra historia que es cualitativamente distinta de otras partes, de otros momentos de nuestra historia. ¿Por qué? Porque se trata de nuestros orígenes, de nuestras raíces. Nuestras raíces están en esta primera generación, estas primeras generaciones de discípulos que recogieron la memoria de Jesús y el proyecto de Jesús y lo pusieron en marcha. Y eso es lo que ha quedado reflejado en los textos del Nuevo Testamento. Y por esa razón, los textos del Nuevo Testamento están hoy en la Biblia y forman parte de nuestras escrituras sagradas. Entonces, esos orígenes, esa parte de nuestra historia, no es una historia cualquiera, es la historia de nuestros orígenes. Es la historia del momento fundacional del cristianismo en el cual todos los demás se inspiran. De hecho, en los lineamenta del sínodo, que son como las guías, los documentos que se hace para reflexionar en el sínodo, se decía que se hablaba de la importancia de la primera evangelización. La primera evangelización tenía que ser la que inspirara la nueva evangelización. Sin embargo, a medida que me iba adentrando en la literatura sobre la nueva evangelización, pues me empecé a dar cuenta de que no se revisaba. Es decir, estábamos funcionando con una idea de la primera evangelización que es una idea, diríamos, repetida y no revisada. Entonces empecé a indagar sobre esto y me di cuenta de que efectivamente todos los grupos
construyen un relato de sus orígenes. Necesitan, si quieren decirse quiénes son, tienen que construir, tienen que contar cómo fueron sus orígenes. Y este relato de los orígenes acaba siendo un relato muy simplificado, un relato muy esquemático, en el que necesariamente hay cosas que se dejan aparte y se subrayan aspectos importantes. Si ustedes escuchan, por ejemplo, cómo surgió la orden salesiana, estamos en la casa de salesianos, seguramente ellos contarán la historia de cómo San Bosco se encontró con unos niños, etc., pero subrayando aspectos y dejando en la penumbra otros. Así fue también en el caso de la primera evangelización. La primera evangelización, sobre los recuerdos de la primera evangelización, se ha construido un relato normativo, un master narrative, este es un término técnico que se utiliza en los estudios, sobre todo de historia, se ha construido un relato normativo con el que funcionamos cuando queremos, diríamos, recuperar, evocar ese momento fundacional. Entonces, todo el intento de mi trabajo ha sido, primero, poner de manifiesto cuál es ese relato normativo. Segundo, ver cómo un estudio crítico de los orígenes del cristianismo nos ayuda a enriquecer, a ampliar este relato normativo y, por tanto, nos ofrece un horizonte nuevo para afrontar la nueva evangelización. O sea que el interés de este estudio no es solamente un estudio de acontecimientos del pasado. No es un estudio puramente histórico. Es un estudio que tiene que ver también con nuestra vida, que tiene que ver con la misión de la Iglesia y que tiene que ver con una tarea fundamental que tenemos ahora entre manos, de maneras distintas, creo, en Europa y en América, pero que es igualmente importante en ambos continentes. Acá, en América, desde hace unos años se ha implementado una misión continental, es una respuesta a esta invitación. En Europa está sobre todo teniendo mucho auge lo que he llamado el atrio de los gentiles, estas iniciativas para acercar el Evangelio a los no creyentes. Pero de una manera o de otra, para todos nosotros, la evangelización que pertenece a la esencia de la Iglesia es una tarea fundamental. Bueno, pues eso es lo que les voy a contar esta noche. Muy brevemente, lo que voy a hacer es, la exposición va a tener 3 partes, todo esto ha sido para ambientarles de dónde surge esta reflexión. En la primera parte voy a tratar de mostrarles muy brevemente cuáles son los rasgos del relato normativo, que se empieza a elaborar muy pronto, se empieza a elaborar ya a finales del siglo I, y después cómo un estudio crítico, con algunas pinceladas, que ahora no puedo detener en todos los detalles, que están expuestos con mucho más amplitud en el libro, cómo el estudio crítico de la primera evangelización nos plantea una serie de cuestiones que tenemos que reflexionar para afrontar la nueva evangelización. O sea que el libro no es sobre la nueva evangelización, sino sobre la primera evangelización, pero su propósito es proponer una serie de cuestiones que tienen que ver muy directamente con la nueva evangelización. Y lo que voy a hacerles aquí pues, es un resumen muy concentrado de lo que ahí en estos años averigüé en este estudio. Vamos a empezar entonces viendo cómo es el relato normativo. La primera versión de este relato normativo que he encontrado, una versión ampliada, es la del libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles ya parte de este relato. La primera versión de este relato de los orígenes es este parrafito que se encuentra en la primera carta de Clemente. La primera carta de Clemente es una carta escrita desde la comunidad de Roma, a finales del siglo I, a la comunidad de Corinto. Es casi contemporánea de varios escritos del Nuevo Testamento, y en ella vemos ya algunos de los rasgos característicos de este relato normativo. Lo podemos seguir leyendo ahí, se lo voy a ir leyendo yo para que lo sigamos. Los apóstoles nos predicaron el Evangelio de parte del Señor Jesucristo. Jesucristo fue enviado de Dios. En resumen, Cristo de parte de Dios y los apóstoles de parte de Cristo. Una y otra cosa, por ende, sucedieron ordenadamente y por voluntad de Dios.
Así pues, y aquí viene el esquema, presten atención para ir identificando los rasgos principales. Así pues, habiendo los apóstoles recibido los mandatos y plenamente asegurados por la resurrección del Señor Jesucristo y confirmados en la fe por la palabra de Dios, salieron llenos de la certidumbre que les infundió el Espíritu Santo a dar la alegre noticia de que el reino de Dios estaba para llegar. Y así, según pregonaban por lugares y ciudades la buena nueva y bautizaban a los que obedecían el designio de Dios, iban estableciendo a los que eran las primicias de ellos, después de probarlos en el Espíritu, por inspectores y ministros de los que había de creer. Lo interesante de esta primera descripción es que ya estiliza los datos que tenemos, por ejemplo, en las cartas de San Pablo y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y resume la primera evangelización en unos trazos muy gruesos. Jesús envió a los apóstoles predicaron el Evangelio, los que escucharon el Evangelio se convirtieron, los que se convirtieron formaron comunidades. Este es el relato normativo. Este esquema que sintetiza, porque la memoria necesita sintetizar para mantener la memoria colectiva, sobre todo la memoria del grupo, no puede mantener todos los detalles, tiene que seleccionar y sintetizar algunos. Bueno, pues estos mismos rasgos aparecen en más casos, pero yo he seleccionado aquí solamente 3 para que vean ustedes cómo efectivamente hay un esquema, master narrative, un esquema normativo. El siguiente ejemplo, José Luis, pasa por favor, es un texto tomado de la historia eclesiástica de Eusebio. Hemos pasado del siglo I al siglo IV. Aquí se ha dado un cambio muy importante. El cristianismo ya es una religión reconocida dentro del imperio. Permanece el mismo esquema, pero ya en un tono un poco más triunfalista, podríamos decir, quizás. Así, indudablemente, por una fuerza y una asistencia de arriba, la doctrina salvadora, como rayo de sol, iluminó de golpe a toda la tierra habitada, al punto, conforme a las divinas escrituras, la voz de sus evangelistas inspirados y de sus apóstoles resonó en toda la tierra y sus palabras en el confín del mundo. Efectivamente, por todas las ciudades y aldeas, como en era rebosante, se constituían en masa iglesias formadas por muchedumbres innumerables. Bueno, explica ahí que se convertían en los ídolos, etc. Pero bueno, es el mismo esquema. Los apóstoles, Jesús envía a los apóstoles predican el Evangelio, los que escuchan el Evangelio se convierten, los que se convierten forman comunidades cristianas. Y lo que quizá les va a parecer más sorprendente es que este mismo esquema se mantiene hasta el Vaticano II. En la Constitución Lumen Gentium, con un poquito más de ilustración, ¿verdad? Pero básicamente, cuando se evoca la primera evangelización, se evoca con los mismos rasgos. Siguiente pasaje es un párrafo de Lumen Gentium 17. Estamos ya nada más y nada menos que a mediados del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX. Hemos dado un salto de casi 16 siglos con respecto a Eusebio y de 19 con respecto a Clemente, y el relato normativo permanece el mismo. Como el Hijo fue enviado por el Padre, así también Él envió a los apóstoles, diciendo: id pues y anunciad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo. Este es un texto del final del Evangelio de Mateo que se cita expresamente, es un rasgo típico ya del Vaticano II, que conoce muy bien los textos, los cita expresamente. Pero, si se fijan, el esquema es el mismo. Jesús envía a los apóstoles. Es más, los dos textos que se citan aquí, Juan 20:21 y Mateo 28:19-20, presuponen que los enviados son solo, y esto va a ser un tema muy interesante en la recuperación de los datos históricos, son solo los 12, o los que fueron objeto de la aparición de Jesús. En el caso de Mateo los 11, en el caso de Juan algunos más, pero en todo caso un grupo reducido que son los que reciben este mandato. Este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad salvadora, la Iglesia lo recibió de los apóstoles con orden de realizarlo hasta los confines de la tierra. Por eso hace suyas las palabras del apóstol:
ay de mí si no evangelizar. Se está presuponiendo aquí que el instrumento único prácticamente de la evangelización es el anuncio de un mensaje, la palabra. Por eso, y sigue incesantemente enviando evangelizadores mientras no estén plenamente establecidas las iglesias recién fundadas y ellas a su vez continúen la obra evangelizadora. Hay, como saben, dos documentos posteriores al Vaticano II, son la encíclica Evangelii Nuntiandi y la encíclica y la Asociación Posicional Redemptoris Missio, pero básicamente sigue el mismo esquema. Bueno, lo que quiero resaltar de este esquema, la reflexión que a mí me sugiere este hecho, el hecho de que se haya mantenido el relato normativo durante todo este tiempo, es que probablemente las condiciones no han cambiado. Es decir, desde Eusebio, siglo IV, hasta mediados del siglo XX, la Iglesia, sobre todo en Europa, ha sido la mayoría. La sociedad europea es una sociedad cristiana. Y a una sociedad cristiana le basta con este relato simplificado de los orígenes, porque no tiene propiamente que llevar a cabo una tarea evangelizadora dentro de sí. Es decir, la fe se transmite generativamente, ¿no?, en las sociedades cristianas. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a una situación en la que una sociedad que era cristiana ha dejado de ser cristiana? Es una sociedad post-cristiana. Creo que es en este momento para nosotros, pero muy nuevo, cuando tenemos que repensar si este esquema, esta forma de recordar la primera evangelización es suficiente o tenemos que volver a los orígenes y recuperar toda la riqueza que en ellos se encuentra en orden a la nueva evangelización. Y ese ha sido el esfuerzo que he intentado realizar. De una manera muy breve, los 4 rasgos que aparecen, los vamos a ir repasando ahora rápidamente. Ahora los textos están colocados de forma sinóptica, como ven, para que se vea efectivamente el primer rasgo, que es que Jesús envió a los apóstoles. Son los textos que he leído. Este es el primer rasgo, carta de Clemente, soy de Cesarea, de Emergencio. El segundo, los apóstoles son los protagonistas de la misión. De nuevo, no vamos a releer los textos que los hemos leído. El tercero, la predicación suscita la conversión. Y el cuarto, sí, el siguiente, y el quinto, no, antes. Eso. El objetivo es fundar conversiones. Bueno, vamos a tomar estos 4 rasgos, y yo me gustaría hacerles algunos comentarios sobre cómo una mirada más detenida a los orígenes nos ayuda a enriquecer esta afirmación que tiene detrás o que resume de una manera muy sintética lo que es la primera evangelización. Este enriquecimiento, pues, es fundamental si queremos tener una cierta originalidad, si queremos tener una cierta lucidez al afrontar una nueva evangelización. Vamos a empezar con el primero. Me voy a detener sobre todo en los 3 primeros, porque no se trata de decirlo todo, sino de lanzar una serie de cuestiones. Bueno, el relato normativo, es decir, este relato sintetizado con el que hemos venido funcionando, a pesar de tener ahí los textos del Nuevo Testamento, tenemos las cartas de Pablo, yo no iba a buscar a ningún sitio nuevo, todo lo que les voy a decir está ahí, pero funcionábamos con este relato y nos valía. El primer rasgo era Jesús envió a sus apóstoles. En Lumen Gentium 17 se precisa que este envío es propiamente el envío post-pascual, es decir, el envío posterior a la Pascua. Sin embargo, en los evangelios tenemos 2 envíos de Jesús. Tenemos un envío post-pascual, el que Jesús hace después de la resurrección, enviando a sus discípulos, y tenemos también un envío pre-pascual, que es muy importante. Y es tan importante que en la tradición sobre Jesús se transmitió en 2 formas distintas. Recuerdan el texto de Marcos, ¿no? Envió a sus discípulos de 2 en 2, dándoles instrucciones para que fueran
cuando entréis en una casa, ¿verdad? Instrucciones concretas. Y esa misma tradición que está en Marcos la recogen Mateo y Lucas, tomándola de la fuente de los dichos, de la fuente sinóptica de los dichos del documento. O sea, que en la memoria de Jesús durante la primera generación, este envío pre-pascual fue muy importante. ¿Cómo incorporar esta riqueza a la nueva evangelización? ¿Cómo incorporar esta riqueza de los orígenes que en el relato normativo queda tremendamente simplificada? Jesús envió a los apóstoles. ¿Cómo incorporarla y qué es